tenemos que platicar de dos términos que influyen en la capacidad de carga. ¿Sí? Uno es la capacidad de carga en punta, la que vamos a tener en esta zona. Es la capacidad de carga en punta, y en ella, o a través de esta carga, la transmisión de esta carga al terreno, pues se va a generar lo que hemos platicado, una cuña activa, luego una cuña radial, y luego, desde luego, pues una cuña pasiva. ¿Sí? Este sería el mecanismo de falla para la resistencia en punta de los pilotes, que es la misma que para zapata corrida, que para zapata aislada, que para losa. ¿Sí? Esa es la resistencia en punta. Es la transmisión de la carga a la superficie que está en contacto con el suelo, en la zona de desplante. Sin embargo, adicionalmente a esta capacidad de carga, cuando la cimentación es muy grande, vamos a tener la participación de la capacidad de carga por fricción. O sea, vamos a tener la capacidad de carga asociada a toda la fuerza de fricción que se genera a lo largo del fuste. Esta es la QS y esta es la QP. Una fuerza de fricción, una capacidad de carga por fuerzas de fricción, y la otra, la capacidad de carga por punta, en la zona de contacto con el suelo. Entonces, hay estas dos condiciones en las cimentaciones del tipo de los pilotes. Entonces, aquí pudiéramos tener dos elementos que nos ayudan a tomar la fuerza completamente de la superestructura y transmitirla hacia el terreno. Sin embargo, hay que tener en cuenta dos aspectos. Miren, el primero es que cuando nosotros intentamos penetrar el pilote al terreno, lo tenemos que hacer por dos formas. La primera es haciendo una excavación previa y luego meter el pilote. O la otra es forzar a que entre el pilote golpeándolo y haciendo que vaya penetrando en el terreno. Ese proceso se llama hincado de pilote. La forma en que vamos a colocar el pilote en su posición final es a partir de golpes o penetración previa. Pero ese proceso se llama hincado de pilotes. De hecho, lo que es el pilote es una estructura, un tipo de cimentación que la vamos a construir fuera del sitio final de disposición del pilote. Cuando hacemos una zapata aislada, hacemos la excavación y ahí en la excavación hacemos la zapata. Cuando hacemos la zapata corrida, lo mismo. Hacemos la excavación y ahí construimos la zapata corrida. No digamos del cajón y la losa de cimentación. Ahí lo hacemos. En el caso de los pilotes, los podemos mandar fabricar en cualquier sitio, transportarlos a la obra y ahí hincarlos en el terreno, ¿no? El colocar el pilote dentro del terreno le llamamos hincado de pilotes, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente los pilotes los vamos a fabricar fuera de su disposición final. Estos pilotes los podemos fabricar afuera de una sección que querramos nosotros, que pueden ser cuadrados, circulares, triangulares, hexagonales. Los podemos utilizar de madera, de concreto, de metal. Si es metal, pudiéramos utilizar secciones I, secciones H, secciones C, o tubos, ¿no? Para poder considerar ese elemento como pilote.
O podríamos utilizar algún otro material. Ahora muy en boga los materiales reciclados, pues podemos utilizar algunos plásticos que se han mejorado mediante procesos químicos, ¿no? De tal suerte que podemos construir pilotes, primero de diferentes secciones. Decíamos circular, cuadrado, triangular, sección I, sección H, sección L, sección T, sección C. Los podemos construir de diferentes materiales, ya sea concreto, madera, metal, plásticos de alta resistencia. Podemos meter toda esa gama de materiales. ¿Por qué? Porque como lo construimos por fuera o lo formamos por fuera el pilote, luego lo colocamos. Las pilas no. Las pilas sí hay que hacer la excavación y colocar el acero de refuerzo y posteriormente colocar el concreto. Esa sí se construye en el sitio por las dimensiones de la pila, ¿no? Estamos hablando que las pilas son elementos que tienen un diámetro arriba de los 60 centímetros. Difícilmente podemos nosotros levantar una pila. El levantar la pila se llama izaje, ¿no? O sea, si es un pilote, es el izaje de los pilotes. Si es una pila, no lo podemos hacer. Si de por sí para levantar los pilotes, para izar los pilotes, requerimos maquinaria sumamente pesada, pues imagínense para una pila que tiene un diámetro de mínimo de 60 centímetros. Y si ya son de 1 metro, pues olvídense el peso que tienen esos elementos, la dificultad que tienen maniobrar con esos elementos. Entonces, esos son van bien, todas las cimentaciones, a excepción de los pilotes, se construyen en el sitio. ¿De acuerdo? Los pilotes en particular los izamos, es decir, los levantamos, y luego los metemos en el terreno, y a eso le llamamos el hincado de pilote. ¿Sale? Y el hincado de pilote, repito, puede hacerse mediante una perforación previa o lo tratamos de meter a fuerza en el terreno. ¿Qué dificultades creen que tenga el hecho de que hagamos o no una perforación previa? ¿Qué se imaginan que problemas pudiéramos tener al respecto? ¿Derrumbes? ¿Perdón? ¿Derrumbes? Derrumbe del barreno. Ok, es bueno ese punto. Derrumbe del barreno. ¿Qué otro aspecto tendríamos? Les preguntaría yo, si hago una perforación previa, ¿será que la fricción a lo largo del fuste se presente? Ese es uno de los principales problemas, que cuando perforamos previamente el terreno, se pierde fricción. ¿Sale? Entonces, muchas de las ocasiones se hace perforación previa, pero con un diámetro inferior, de tal manera que nos permita meter el pilote, hincar el pilote, pero también que se forme la fricción, que se desarrolle la fricción a lo largo del fuste del pilote. Y esto es principalmente en materiales granulares. Este problema lo tenemos en materiales granulares. En materiales arcillosos este no es tanto el problema. Incluso muchas de las ocasiones no requieren perforación previa, a menos que la arcilla esté seca. Pero en general en los casos, el pilote se va por peso propio. Lo colocan y es como si metieran cuchillo en mantequilla. El pilote entra sin problema en el suelo. Lo que sucede ahí es que cuando va penetrando el suelo, como hay una mezcla de material, una fricción, una movilidad de ese material, se genera el fenómeno de trixotropía. ¿Recuerdan que lo vieron en comportamiento de suelos?
¿Recuerdan el fenómeno de trixotropía? Con el maestro Pecero, con Agustín, con Héctor, con Araceli. ¿Recuerdan ese proceso? No, profesor. El fenómeno de trixotropía es que, pensando que la estructura de la arcilla es tipo naipe de baraja de naipes, ¿no? De este estilo así. Esta es la estructura y se forma así porque tenemos que las láminas de arcilla tienen una polaridad positiva y una polaridad negativa, ¿no? Las fuerzas electroestáticas tienen aquí bastante importancia, ¿no? Entonces, el tener ciertas cargas positivas, negativas, hace que las partículas se orienten con una preferencia pues asociada a esas cargas. Entonces, cuando nosotros batimos el suelo, textualmente batimos el suelo, lo mezclamos, lo removemos, lo batimos, ¿qué va a pasar con esta estructura? Pues esa estructura se va a romper completamente. Entonces, si yo hago un licuado incluso con este material, lo echo a la licuadora, lo licúo, ¿qué va a pasar con estas partículas? Que van a tener, se van a descomponer completamente, la estructura se va a descomponer completamente. ¿Sí? O sea, se oye mal, pero vulgarmente le rompemos toda su estructura. No decimos su mandarina en gajos, decimos su estructura. Se rompe toda la estructura, ¿no? Y a lo mejor se alinean las partículas por ese fenómeno del licuado, ¿no? Al batir las partículas, les rompemos esa liga que se tiene por la polaridad positiva, negativa que tienen los extremos, las partículas. Pero, precisamente, el fenómeno de trixotropía es que las arcillas tienen memoria. Entonces, con el paso del tiempo, van a regresar a esta posición. Con el paso del tiempo, llevamos acá a este fenómeno. Y a eso le llamamos trixotropía. Trixotropía. ¿Vale? Que sería la recuperación de la estructura del suelo en un tiempo determinado después de haber sido remoldeado. Ese es el concepto, remoldeo. Estamos remoldeando el suelo. Pero aquí lo puse un poquito más exagerado, diciendo o que estoy batiendo el material o que lo estoy licuando. Al meterlo a la licuadora le vamos a meter una rotación con las aspas y cierto o falso le vamos a romper la estructura de ese suelo, ¿no? Indiscutiblemente se va a romper la estructura del suelo. Con el tiempo, si dejamos el suelo ahí en el recipiente y lo dejamos que pase el tiempo, la estructura, o más bien la polaridad de las partículas, lleva a recuperar la estructura del suelo. Y eso se llama trixotropía. Pues imagínense que cuando el suelo está de esta manera, como lo tenemos aquí, ¿no? Y en el momento que intentamos meter el pilote sobre esta estructura, ¿qué va a suceder? Las partículas que están en contacto con el pilote van a sufrir precisamente ese remoldeo. Al sufrir ese remoldeo, pierden toda resistencia. Esa cohesión original que tenían se pierde y entonces el pilote
penetra en el suelo. Y basta que el puro peso propio del pilote genere la penetración del pilote en el suelo. ¿De acuerdo? Eso en suelos cohesivos. Entonces, en ese caso, lo que hay que cuidar es que el pilote no se nos vaya, ¿no? Que lo coloquemos y lo agarremos muy bien y lo vayamos bajando con mucho cuidado, porque si lo soltamos, se pierde el pilote y quién sabe hasta dónde llegue. Seguramente va a llegar a un estrato resistente, pero por peso propio se va a ir. Entonces hay que tener mucho cuidado de que no se pierda el pilote. Hay que sujetarlo en la superficie y esperar que se genere la trixotropía. En el momento que se genera la trixotropía, las partículas vuelven a agarrar su forma, recuperan la cohesión y entonces amarran al pilote. ¿De acuerdo? Entonces ahí la resistencia por fricción, pues la vamos a poder calcular midiendo qué tanto la arcilla está amarrando al pilote, qué tanto la cohesión se está adheriendo al pilote. Más bien, qué tanto el suelo, a partir de la cohesión, se adhiere al pilote. ¿No? Una pregunta. Dime. ¿El pilote necesariamente tiene que estar corrugado para que se pueda llevar a cabo, por así que aumentar la fricción del suelo? Bueno, es que eso yo lo pregunto porque yo lo estoy asimilando como si fuera la varilla longitudinal de acero con el concreto, de que la varilla longitudinal pues es corrugada. Exacto, ahí, ¿qué hacemos con lo corrugado de las varillas? Aumentamos la fricción entre los dos materiales, ¿no? Hay un aumento, y sí, efectivamente, tenemos mayor resistencia con esos materiales. Sin embargo, ¿cómo hacemos el corrugado en un pilote de un diámetro de 30 centímetros? O de 20 centímetros, que es de concreto? Se torna bastante difícil, ¿no? Lo que puede ser es que las superficies sean ásperas, ¿no? Pero si pones una cimbra muy bonita, ¿no? Siembra a partir de placas metálicas, ¿cómo va a salir la superficie del pilote? Pues muy tersa, ¿no? Como cutis de princesa. Muy, muy suavecito. ¿Qué fricción va a tener eso? Pues va a tener nada de fricción, ¿están de acuerdo? Entonces, entre más áspero, más corrugada sea la sección, desde luego vamos a tener mayor resistencia. No obstante, ese corrugado, esa áspero, pues va a depender mucho de la pericia que tenga el constructor de formar los pilotes de esa manera. ¿De acuerdo? Pero sí, en efecto, si lo metemos corrugado, si le metemos muchas impurezas a la superficie, vamos a tener mayor resistencia. ¿Vale? ¿Queda responder la pregunta? Sí, profesor. Muchas gracias. Bien, y entonces, pensando en la resistencia, que es la cohesión que se tiene en el contacto con la superficie del pilote, pues conviene entonces que el pilote, el elemento que coloquemos para soportar la superestructura y transmitirla al suelo, pues que ese elemento tenga la mayor superficie de contacto con el suelo. ¿Cierto? Entonces, si pensamos que el pilote sea circular y de sección rellena, como el que tenemos aquí en la parte de arriba del dibujo, ¿cuál es la superficie de contacto? El perímetro por el largo, ¿no? Va a ser perímetro
Que el perímetro, ¿están de acuerdo que es toda esta superficie, toda esta distancia? ¿Sí? Ese es en planta. Y luego a esto lo multiplicamos por todo esto, pues ya nos da toda la superficie de contacto. ¿Estamos de acuerdo? Perímetro por la longitud. Esa es toda la superficie de contacto. ¿De acuerdo? Y decíamos que para que tengamos mayor resistencia, requerimos mayor superficie de contacto. Dicho de otra manera, entre mayor superficie de contacto, mayor resistencia. Entonces, vean este pilote. Vean la longitud que va a tener. Pregunta, ¿quién de los dos tiene mayor área de contacto? Este de abajo, ¿no? Tiene esta superficie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 superficies de contacto. Nos dará mayor resistencia. ¿De acuerdo? Entonces lo que buscamos es mayor superficie de contacto, porque la superficie de contacto la vamos a multiplicar por la ecuación para tener la resistencia. Entonces, díganme con lo que acabamos de platicar, ¿cuál será la resistencia por fricción en un suelo cosivo? Déjenme ver dónde está. Aquí está. Ah, pero esto no es, esto es. Aquí está. La resistencia por fricción es igual al perímetro decíamos es el perímetro es el perímetro por la longitud si esto tiene un diámetro, esto tiene una longitud, ¿no? Y entonces lo que estamos obteniendo con ellos dos, pues es la superficie, ¿no? Esta superficie. Y luego a esa va a estar multiplicada por F, que es la fricción. Pero para suelos cohesivos, eso es directamente la ecuación. ¿Sí? Déjenme ver aquí, por aquí. No tengo la ecuación. Pero sería de esa manera. La fricción. ¿Sí? En suelos friccionantes la cosa es un poquito diferente. No es directamente la fricción. Así como decir es la cohesión. Sino más bien, no me para atrás. Cuando hablamos de suelos friccionantes, ¿no? La fuerza de fricción en suelos friccionantes es exactamente la misma, pero aquí la fuerza de fricción tiene otra connotación, ¿no? Y miren, vamos a explicarlo de esta manera.
tengo una superficie inclinada, un ángulo alfa, ¿no? Y aquí tengo un cubito, ¿no? Un cubito que por el peso que tiene aquí, ¿qué va a generar? O sea, el peso que va a generar sobre el cubo. Que el bloque se desplace, ¿no? Que trate de desplazarse en esa dirección. Es que tengo desplazamiento en esa dirección. El peso genera un desplazamiento. Bien. ¿Y cómo es que actuaría esto? Bueno, fíjense. Siguiendo un poquito la proyección de fuerzas, este peso yo lo puedo descomponer en una fuerza N, que es normal a la superficie, y luego otra fuerza T, que es tangencial a la superficie, pero que es paralela a la superficie de falla. Entonces, esto viene, o esa magnitud viene de la suma vectorial. O sea, la suma vectorial de esta fuerza T más esta fuerza N nos da como resultante este peso, esta fuerza, este peso, ¿no? O dicho de otra manera, si este es alfa, ese mismo ángulo alfa lo tenemos aquí. Entonces, tenemos que la normal a la superficie de falla es igual a ¿qué? Al peso por el coseno de alfa, mientras que la tangencial es el peso por el seno de alfa, haciendo la comparativa entre ellos, ¿no? Entonces, aquí de que se deslice este material, pues va a depender mucho de la magnitud de la fuerza N, ¿sí? Y de la magnitud de la fuerza T, para que se produzca ese desplazamiento. Entonces, no, si ustedes agarran sus dos manos y sin aplicar fricción, la mueven una respecto a la otra, el desplazamiento de sus manos va a ser muy, muy fácil, ¿no? En comparación de si ahora agarran y le aplican fuerza a sus manos, tratan de cerrar sus manos y muevan las otras vez relativas. Hay mayor dificultad de movimiento, ¿cierto? Entonces, cuando están sueltas, la fuerza normal es muy pequeña y por lo tanto la fuerza de fricción también es pequeña, ¿no? Cuando le aplico fuerza lateral, trato de mover las manos y no lo puedo hacer tan fácilmente, ¿cierto? ¿Experimentaron esto que les mostré en la pantalla? Hay dificultad de mover, entonces necesariamente la fuerza tangencial va a depender de la fuerza normal. La fuerza tangencial depende de la fuerza normal. En este caso depende del peso. ¿Sale? Esto es si el bloquecito tratara de desplazarse a través del suelo. Perdón, a través de la superficie de falla. Pero veamos qué sucede con los pilotes. En los pilotes, realmente lo que nosotros tenemos es un elemento vertical. ¿Sale? Y si tenemos el terreno aquí, ¿sí? Aquí está el terreno. El terreno por sí mismo va a generar, recuerden, lo calculamos, lo hemos venido calculando.
un diagrama de esfuerzos, hablemos totales, ¿no? Que con la profundidad se va incrementando. Aquí, como estamos hablando, que es toneladas por metro cuadrado, y lo evaluamos como gamma por H, ¿sí? El gamma es una magnitud asociada a la gravedad, y la gravedad tiene dirección vertical hacia abajo. Entonces, quiere decir que estos elementos que estamos calculando, lo que nos van a generar son fuerzas hacia abajo. ¿Están de acuerdo conmigo o no? El diagrama de esfuerzos es vertical, por esta condición. O sea, realmente, este que es gamma por H lo debemos de llamar sigma B, porque es el vertical. El efecto asociado a la gravedad es completamente el vertical. Ahora, ¿qué pasa en los suelos realmente? Que el esfuerzo vertical generalmente lleva consigo un esfuerzo horizontal. Es una relación directa. Incluso en el agua, si ustedes se meten a 2 metros de profundidad, ¿qué presión tienen de agua de arriba hacia abajo? Si el peso volumétrico son 2 toneladas. Pero, sí, 2 toneladas. Si se meten a 2 metros, su cuerpo estará sintiendo 4 toneladas por metro cuadrado. ¿Cierto o falso? O más bien su cabeza estará resistiendo esa fuerza. Si se colocan a 2 metros de profundidad. Perdón, 2 metros de profundidad y 1 tonelada por metro cúbico nos daría 2 toneladas por metro cuadrado. ¿Vale? ¿Pero qué sentirían en su estómago? Una fuerza igual, ¿no? De 2 toneladas por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque particularmente ese material es isotrópico. Es decir, el esfuerzo en todas las direcciones es el mismo, cuando estamos hablando del agua. Cuando hablamos de suelo, ya hay una diferencia entre el esfuerzo horizontal respecto al vertical. Pero el esfuerzo horizontal va a depender directamente del esfuerzo horizontal. Perdón, sí, el horizontal va a depender del vertical, me equivoqué. El horizontal va a depender del vertical, ¿no? ¿Y cómo logramos eso? Acuérdense cuando vieron empuje de tierras, que obteníamos el esfuerzo horizontal, ¿no? El esfuerzo horizontal como la multiplicación del esfuerzo vertical por un coeficiente de empuje de tierras. ¿Cierto? Y ese coeficiente de empuje de tierras lo habíamos definido como Ka, coeficiente de empuje de tierras activo, como Kp, coeficiente de empuje de tierra pasivo, o el K0, que es el coeficiente de tierras en reposo. El activo y el pasivo dependen de que exista movilidad del suelo. En el caso de los pilotes, pues tenemos suelo en toda la periferia, entonces no hay posibilidad de que se desarrollen esos dos en esa condición, pero sí el K0. Entonces, tendríamos que obtener el esfuerzo horizontal mediante la multiplicación de K0. ¿De acuerdo? Y vean entonces aquí que este diagrama, que es horizontal, con fuerzas horizontales, va a estar, o más bien estas fuerzas horizontales van a estar actuando en el pilote. ¿Y qué pasa con la fuerza horizontal a mayor profundidad? ¿Sí lo van viendo? En superficie, ¿de qué magnitud es? Pequeña. Y a profundidad es mayor, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo calculamos esto? Si es un diagrama triangular, pues pudiéramos pensar que tomamos en tramos
Ponemos aquí el primer tramo. Un segundo tramo. Bueno, este dos, vamos a ponerlo así. Este así. Este así. Este tramo así. Y este tramo así. Entonces, ¿cómo son los esfuerzos? Pudiera pensar que aquí, perdón, en negro, saco el promedio de los dos y hago un cuadrado. Aquí entre este y este saco un promedio entre los dos y hago un cuadrado. Entre este y este saco un promedio entre los dos y hago un cuadrado. Entre este y este un promedio de los dos y saco un cuadrado. Entre este y este lo mismo y hago un cuadrado. Entre este y este lo mismo, un cuadrado. ¿De acuerdo? Por facilidad. Y entonces a esto le defino delta L. A este también le defino delta L. A este también le defino delta L. A cada uno de ellos lo defino delta L. ¿Cierto? Y entonces, pues el delta L ya vieron de dónde salió. El P es el perímetro, ya sabemos de dónde salió. ¿Sale? Y la sumatoria, ¿de dónde sale? Ah, pues de que estoy fraccionando todos ellos y tengo que sumar el correspondiente a esta fuerza, el correspondiente a esta fuerza, el correspondiente a esta fuerza, el correspondiente a esta otra, el correspondiente a esta otra y el correspondiente a esta otra. ¿De acuerdo? Es decir, esos diagramas de esfuerzos que yo los tengo en negro, los voy a transformar en una carga puntual. ¿Cómo lo transformo? Sacando directamente el área de ese diagrama. Y tengo esas fuerzas, ¿no? Entonces, habrá una fricción asociada a esta fuerza normal. Una fuerza de fricción asociada a esta fuerza normal en este tramo. Una fuerza de fricción debido a esta fuerza normal, pero para este tramo. ¿De acuerdo? Por eso está ahí la sumatoria. ¿Preguntas? ¿Está quedando claro? Sí, profe, todo bien. ¿Está bien? Bien. Profesor, Sí, disculpe, y entonces, ¿qué es lo que cambia en suelo cohesivo y friccionante? todo cae únicamente aquí. Ese coeficiente cambia. Ese es el único coeficiente que cambia. Ah, ok, gracias. ¿De acuerdo? Eso es lo que cambia. Decíamos que en el suelo cohesivo, ese es directamente la cohesión. La cohesión es el que nos da ese parámetro directamente. Ahorita nos vamos a dar cuenta cómo determinamos el valor de F para este suelo friccionante. Sí, pero vean, lo estamos fraccionando en tramos, ¿no? Lo estamos fraccionando en tramos. Bien. Hay una cuestión importante que les decía, que es que cuando nosotros hincamos el pilote en un suelo granular, lo que vamos a hacer es darle una densificación al suelo por la penetración del pilote. Pues, perdón. No lo vi. No lo vi. A ver si me sale el dibujo. Vamos a ver que salga la pantalla. Entonces decía, cuando nosotros metemos un material al suelo, o un cuerpo a un suelo, el cuerpo tiene un volumen, el pilote tiene un volumen. Y para que pueda ese volumen ingresar en el suelo, ese volumen del pilote lo tiene que ceder el suelo de alguna manera. ¿Cierto o falso? Vamos a ver. Lo voy a dibujar con diferentes colores para que los pueda mover, ¿no? Entonces, tengo este
Y le coloco otra por acá igualita, otra por acá igualita, a ver si las puedo mover. Sí, perfecto. Y por acá tengo otra partícula, por acá tengo otra partícula, otra partícula. Por acá tengo otra azul, una acá azul, otra acá azul. Una negra por acá. La estoy dibujando así la estructura del suelo, ¿no? Para ejemplificar un poco todo esto lo que estamos comentando. Ahí está. ¿No? Bien. Si tenemos nos acordamos de las relaciones volumétricas y gravimétricas que nos platicaron allá en comportamiento de suelos, bueno, pues sabemos que esto es volumen de sólidos y todo esto es el volumen de vacíos, ¿no? Esto es el volumen de la muestra. Por acá voy a tener el peso del aire, el peso del agua y el peso de los sólidos. Finalmente todo esto nos va a dar el peso de la muestra, ¿no? Ya lo hemos visto. Y estos son los sólidos, ¿no? Entonces, decíamos, con las relaciones volumétricas y gravimétricas, decíamos que la relación de vacíos es los vacíos respecto a los sólidos. ¿Qué tantos vacíos hay respecto a los sólidos? O sea, ¿qué tantos huecos hay aquí respecto a los sólidos que tenemos acá? ¿Sí? Que nos representa, estamos hablando relaciones, la relación de vacíos es una comparación entre un vacío y un sólido. Volumen. Volúmenes. Entonces, si aquí yo tengo un pilote, que arriba, vamos a poner grueso para que no nos cause conflictos. Tengo un pilote. Y ese pilote tiene un volumen, ¿sí? Y este suelo no se puede desplazar, no puede ocurrir nada. ¿Qué va a suceder realmente en el suelo? Este volumen lo tiene que ceder el suelo. ¿Y quién lo va a ceder? Los vacíos. ¿De acuerdo? Entonces, en el momento que yo intente penetrar el pilote en el suelo, ¿qué va a pasar con las partículas de suelo? ¿Están de acuerdo conmigo que esta, uy, esta que está aquí, voy a poner en gruesa, ¿sí? Esa se va a mover, ¿sí? Fíjense, esto intenta meter y se encuentra aquí a esa partícula. ¿Qué va a suceder con esa partícula cuando el pilote entre? Pues ya la desplazó. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué va a pasar con esta partícula que está aquí abajo? Pues esa partícula está aquí feliz y contenta, ¿no? Pero cuando el pilote penetra en el terreno, la desplaza lateralmente. ¿Cierto o falso? Sí, profe. ¿Sí? Cuando sigue, lo trato de seguir penetrando, se encuentra en su camino esta partícula. ¿Qué le va a hacer esa partícula? Lo mismo que a las otras, ¿no? Las desplaza, ¿no? La va a desplazar. Ahí está. ¿Sí va quedando el fenómeno? Y luego, pues esta no le hace tanto movimiento. Vamos a moverla un poquito porque finalmente pues hay una movilidad de todas las partículas. Principalmente las que se encuentran aledañas al pilote, ¿no? Ahí va el pilote penetrando en medio. Se encuentra otra partícula. ¿Qué le hace a esa partícula? ¿Están de acuerdo que la va a desplazar? Ahí va.
Se encuentra esta otra partícula y también la va a desplazar. Ahí está. Si no, no me va a dar oportunidad de moverla. La desplazó. Pregunta. ¿Qué está sucediendo aquí? En esta parte. Está disminuyendo la relación de vacíos del suelo, ¿no, profe? Exacto. Primero hay un reacomodo de partículas. ¿Estamos de acuerdo? Ese reacomodo de las partículas que nos está generando una reducción de vacíos. De tal manera que esa reducción de vacíos permite tener un vacío que va a ocupar el pilote. ¿Sale? Entonces el pilote no va a penetrar en el suelo mientras el suelo no le permita un vacío para ocupar. Y entonces en la movilidad de las partículas las va densificando. ¿Y qué le pasa a un material densificado? Es más resistente. ¿Cierto? Entonces el ángulo de fricción se va incrementando. ¿En dónde se va a incrementar principalmente? ¿Están de acuerdo conmigo que será en la vecindad del pilote? Generará un halo, ¿no?, de material afectado. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Entonces, eso es lo que se intenta definir aquí en esta figura. Que cuando estamos muy cerca del pilote, el ángulo de fricción interna es mucho más alto y va disminuyendo mientras nos vamos alejando de la zona de influencia del pilote. ¿Hasta qué valor? Hasta el valor natural del suelo. ¿Sale? Esta zona es más o menos 2.5 veces el diámetro del pilote. ¿Sale? Bien. Ese fenómeno que estamos así generando, esa densificación que estamos generando por la inclusión del pilote, por el hincado del pilote en el terreno, genera ese incremento de resistencia. Pero una cosa importante es que en la medida que las partículas se van reacomodando, los vacíos van siendo menos. ¿Sale? A menos que el suelo sea muy suelto, entonces el pilote va a penetrar fácilmente, pero depende de la densidad que tenga el material, la facilidad con que el pilote penetre en el terreno. Entonces, eso muchas veces nos lleva a que cuando nosotros hincamos el pilote, posiblemente no lleguemos hasta la profundidad de diseño. Es decir, yo tengo un edificio de 10 niveles y lo voy a resolver con pilotes. Y entonces el pilote, la longitud del pilote tiene que ser 25 metros. Entonces agarro un tramo de pilote de 6 metros, lo hizo, lo pongo vertical, y luego con el equipo de hincado del pilote le estoy golpeando el pilote. El golpeteo en el pilote es para irlo penetrando en ese material. ¿Sí? Entonces lo voy metiendo. Llega a los 6 metros, tengo que izar el otro pilote, generar el acoplamiento del pilote ya hincado con el que voy a hincar para tener un elemento continuo. Ya que se habilita ese acoplamiento, entonces seguimos con el golpeteo para meter esos 6 metros. Entonces, el primer tramo que fue de 6, más el segundo tramo que fue de 12, perdón, de 6, ya nos dio 12 metros de longitud. Agarramos el siguiente pilote, lo izamos
¿no? Habilitamos bien la liga entre el pilote que ya está hincado y el nuevo para darle continuidad. Y una vez logrado eso, seguimos con el hincado a partir de golpes. Y resulta que lo metemos 3 metros y ya no pasa. Y empezamos golpe, y 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 golpe. Y ya no pasa el pilote. ¿Sí? Entonces, quiere decir que el material que teníamos ahí, pues no tenía el suficiente relación de vacíos como para permitirle la entrada al pilote. Y quedó con una longitud menor el pilote, ¿no? No podemos hacer más, no podemos golpetear más al pilote. De hecho, cuando estamos hincándolo, golpeteándolo, tenemos que estar atentos a el rechazo, ¿sí? Porque si no nos fijamos en el rechazo, vamos a seguir golpeando el pilote, y si es de concreto, pues el pilote se va a fracturar y ya no va a cumplir su función para la cual lo estamos diseñando, que es la transmisión de la carga hacia una profundidad mayor. Entonces, hay que tener en cuenta, decía, el rechazo en el hincado de pilotes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Contabilizar el número de golpes necesarios para penetrar el pilote. Si llegamos a una magnitud, a un número, 100, 200, 300 golpes para penetrar una cierta distancia, 10, 15, 20 centímetros, ¿no? Si requerimos más golpes de 500 para penetrar 25 centímetros, entonces ya le decimos al operador, ya deja el pilote quieto, ya no le metas más presión porque ya no va a penetrar, y hasta ahí se deja. Y se reporta, ¿no?, que el pilote no llegó a mayor profundidad. Porque el rechazo, la prueba de rechazo, así lo indicó. ¿Vale? Entonces no es que tratemos de golpear y golpear y golpear y golpear al pilote hasta que penetre los 25 metros de longitud. Si no penetra, pues ya no podemos hacer más nada. Hasta ahí se tiene que quedar el pilote, a pesar de que la longitud sea mayor. Y tenemos que cuidar la integridad del pilote, ¿cómo? Pues evitando fracturarlo. Y fracturarlo implica estarle golpeé para meterlo en el terreno. Hay que evitar esa condición, ¿vale? A partir de la prueba de rechazo. Y entonces, pues queda la incertidumbre, ¿no? ¿Será que la longitud del pilote que quedó a 15 metros en lugar de 25 nos dé la capacidad suficiente? Nos queda esa duda, ¿no? Porque la longitud, por la fricción, por el perímetro, nos da la resistencia. Pero si no logro la longitud, la resistencia ya no es la misma, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer es una prueba de carga para verificar cuál va a ser la resistencia real de ese pilote. Y esa prueba de carga es, como su nombre indica, aplicarle peso al pilote. Y se habilita con micrómetros para que nosotros apliquemos la carga y veamos la deformación que se va generando con esa carga. Finalmente es una prueba de carga en un material en el cual vamos a aplicar carga y medimos deformación. Y con ello obtenemos la curva de esfuerzo de deformación de ese material y vemos la resistencia que puede tener, cuál es la carga máxima que soporta el pilote. ¿De acuerdo? Entonces, es muy, muy importante que durante la construcción se tenga estricto control en el rechazo durante el hincado de los pilotes. Desde luego, si hacemos una perforación previa, ese problema se disminuye por completo, pero estamos de acuerdo que la resistencia se va a disminuir,
por la presencia de la por problemas de que se redujo el volumen y no hubo tanto desplazamiento del material y no hubo esa resistencia por densificación del material, ¿no? Entonces la fricción disminuye. ¿De acuerdo? Bien. Hay otro aspecto que tenemos que considerar, que es que físicamente el pilote, aquí como lo vemos, tiene un aumento gradual de la fricción respecto a la profundidad. Hay una profundidad L', ¿sí?, a partir de la cual la fricción es constante. O sea, no crece de manera infinita, sino va creciendo y luego permanece constante. ¿Sí? Ahí lo tenemos de esa manera. Y esta longitud está entre 15 y 20 diámetros. Entonces, cuando hacemos la suma de delta L por P por F, hay que tener en cuenta que de este punto a este punto se va incrementando y de aquí hacia abajo permanece constante. Eso es lo que se ha visto. ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, tenemos que de la profundidad 0 a L', de 0 a L', la fuerza de fricción varía, y de L' hasta L, que es la longitud máxima del pilote, la fricción permanece constante. Y eso es lo que tenemos aquí, miren. De 0 a L', la fricción es K, que es el coeficiente de tierras, activo, pasivo, en reposo, lo que decíamos, multiplicado por el esfuerzo vertical. ¿Sí? Acuérdense que el K0 por el esfuerzo vertical, ¿qué me da? El esfuerzo horizontal. Y a todo esto lo vamos a multiplicar por la tangente de delta. ¿Sí? Que delta es la fricción, el coeficiente de fricción entre, en este caso, el pilote y el suelo. Pero si fuera metal, sería el coeficiente de fricción entre el metal y el suelo. Si fuera plástico, el coeficiente de fricción entre el plástico y el suelo. O si es madera, lo mismo. El coeficiente de fricción entre la madera y el suelo, ¿no? El famoso mu. ¿Sabe? Entonces, de esta manera es como vamos a determinar la fricción en los pilotes de fricción. ¿De acuerdo? Y F será igual a C en los pilotes de fricción en un material cohesivo. ¿Preguntas? Es un poquito más complicado la construcción de pilote. No tanto la evaluación de la capacidad de carga, pero sí el pilote, ¿no? Entonces, el K que tenemos aquí en la ecuación, pues va a tener diferentes magnitudes en función de si el pilote es perforado, si es hincado de bajo desplazamiento o si es hincado de alto desplazamiento. ¿A qué se refiere eso? Pues el desplazamiento es el material que remueve hacia los lados para poder penetrar. Si apenas los mueve ligeramente, es de bajo desplazamiento. Si al meter el pilote los desplaza una magnitud bastante alta, entonces se llama de alto desplazamiento, perdón. ¿Sale? De esta manera podemos obtener una determinación de ese valor del coeficiente, ¿no?
o cómo varía el coeficiente. Ahora, existen otras formas de determinar la variable K tangente de delta en función de la compacidad relativa del suelo, ¿sí? Que es K igual a tangente de delta igual a 0.18 más 0.2065 por la compacidad relativa, ¿no? O el K como 0.5 más 0.008 la compacidad relativa. Esas son ecuaciones que recomendó Bushan en 1982. Es decir, de una manera más directa podemos obtener la fricción, conociendo únicamente la compacidad relativa del suelo. Profe, tengo una pregunta. No sé si podría regresar Dime. a la diapositiva anterior, por favor. Ahí Cuando se está. tienen cada... Ajá, no. En la otra, en la que estaba. ¿Está? En la siguiente, por favor. ¿Está? Sí, lo que acaba de decir. Tengo una duda, por ejemplo, cuando se tiene linkado ya sea de bajo o de alto desplazamiento, se tienen dos fórmulas. Ahí en función de qué se elige cuál utilizar. Mira, son exactamente la misma, la inicial, pero son valores que van desde este valor de 1 menos el seno de phi hasta 1.4 este valor. O sea, es este valor multiplicado por una vez o este valor multiplicado por un 40% más. Esto es de bajo desplazamiento. Cuando hay alto desplazamiento, entonces la resistencia, el esfuerzo horizontal que se genera es mucho mayor, es del doble, ¿no? Entonces, para hacer un cálculo sano, pudiéramos tener estos valores de 1.4 y de 1.8 para bajo y de alto desplazamiento. Ok, profe, muchas gracias. ¿Sí? Tenemos a los límites. Pero acuérdate, si desplazamos mucho el material, ¿qué le pasa al ángulo de fricción? Vimos que se va densificando más, ¿no? En la vecindad del pilote, en la medida que penetramos al pilote. Ese es el desplazamiento que está generando, que nos genera una densificación del material y eso una mayor resistencia. ¿Vale? Así como Bushan obtuvo el parámetro del K por tangente de delta en función de la compacidad relativa, ha habido muchos intentos para obtener algunos parámetros a partir de ensayos de campo, ¿no? Se han hecho bastantes intentos para tener correlaciones, muchas correlaciones en función del número de golpes en una prueba SPT o de la resistencia en punta de una prueba de cono, que son ensayos que hacemos directamente en campo y que como esos no nos permiten extraer una muestra de suelo, bueno, lo que se trata de lograr es tener una correlación que nos determine a partir del número de golpes la fricción del terreno. Y entonces Meyerhoff en 1976 nos dice, miren, tan sencillo, yo defino una fricción promedio obteniendo el número de golpes corregido de la prueba SPT. O sea, 2 veces el número de golpes corregido. ¿Sí? Esto es en prueba SPT. De esta manera, entonces, la resistencia por fricción será P por L multiplicada por 2 veces N core, ¿no? Aquí, que es la F promedio. ¿Está claro? Estas son las correlaciones que nos están definiendo diferentes autores. Ya no tenemos la ecuación tan grande que es K por sigma vertical por tangente de delta, sino directamente eso lo obtenemos a partir del número de golpes.
¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Todo claro? Sí, profe. Sí, profe, todo bien. Entonces, vean, tenemos para todos los tipos de cimientos la ecuación de Terzaghi, que es la ecuación de capacidad de carga, C por NC más gamma de F por NQ más un medio de gamma por B por N gamma. Es la ecuación de capacidad de carga. ¿No? Y esta es la admisible. Y la última, pues es la capacidad de carga admisible entre el factor de seguridad. Y el factor de seguridad, ¿se acuerdan que era mayor a 2.5? Habíamos comentado, ¿no? Sí. Esto es con lo que vamos a construir. Esto es lo que calculamos, le metemos un factor de seguridad de 2.5. ¿No? Y el reglamento nos dice que la sumatoria de cargas, aquí sí hace ya la comparación, la sumatoria de cargas entre el área déjenme ponerlo así, la sumatoria de cargas contra el área hace una comparación 1 a 1 contra la presión vertical por NQ menos 1 más un medio de gamma por B por N gamma, ¿no? Más PB. ¿Sí? Pero, dicen, no, señores, aquí, para estar acorde con un factor de seguridad, lo que voy a hacer es escalar, maximizar las cargas, ¿cómo? Metiendo un factor de carga y reduciendo las resistencias, ¿cómo? Metiendo uno de reducción. Y así se obtiene la del reglamento de Distrito Federal, pero finalmente habíamos platicado que es lo mismo, ¿no? Este es este es este, y bueno, el CNC es la parte friccionante, que aquí no la puse, pero también debe de existir, ¿no? Y aquí como le quitamos el total, el efectivo, pues acá le colocamos el total. Por eso es que aquí es menos 1, porque estamos sacando el total de la ecuación. De tal manera que el factor de reducción únicamente afecta a estos. Entonces, eso nos lleva a que esta capacidad de carga, la última, solamente esto sea lo que afectamos por factor de seguridad. Estos términos, casi no. Porque este es el suelo que está ahí, de eso no tenemos duda. ¿Sí? Donde vamos a meter los factores de seguridad es en los materiales en donde tenemos cierta incertidumbre. ¿Sí? Recuerden, el factor de seguridad es un factor de miedo. Es decir, si yo hago los ensayos de laboratorio, si yo, Reginaldo Hernández, voy al laboratorio, más bien, si yo voy a campo y saco las muestras y me aseguro que las muestras salgan perfectas, y si llevo las muestras al laboratorio, las labro y yo hago los ensayos de laboratorio y los trato de hacer perfectos, me esmero en que salgan perfectos, o más bien, me esmero a que salgan bien, no perfectos, más bien, que salgan bien. Y luego hago los cálculos y también me esmero a que salgan bien. ¿Qué incertidumbre va a haber para mí si esos resultados los comparo con el maestro Toño?
que es un Pues, perforista y laboratorista habilitado, que ha aprendido en ver nada más, y que sabe que la prueba del tubo Shelby lo tiene que ir metiendo poco a poco en el terreno, y a la hora de sacarlo, agarra el tubo Shelby y se le cae en el suelo, se golpea, y no le pone la brea y la parafina en los extremos y así la manda al laboratorio. Y cuando la saca en el laboratorio para sacar el material del tubo Shelby, pues hace circo, mareo, metrato para poder sacar el material, lo golpea para sacarlo del interior del tubo. Y luego las pruebas, les digo, apenas las aprendió y viendo qué certidumbre voy a tener yo de los parámetros obtenidos en esos ensayos. no. Dicho de otra manera, si yo me esmero en hacer los cálculos y sé dónde me estoy equivocando en los cálculos, en el desarrollo de las pruebas, y sé exactamente cuáles son los errores, qué factor de seguridad yo le pondría a mis cálculos respecto a lo que obtengo con los parámetros obtenidos con Don Toño. ¿Están de acuerdo que la incertidumbre de los trabajos que yo hago es muy pequeña? Sí sé que me equivoqué en algunas cosas, vale, le pongo un factor de 2. Porque digo, ching, la regué en esta parte, la regué acá. Intenté, me esmeré en hacer las cosas bien, pero hubo algunos bemoles. Sale, me pongo un factor de seguridad de 2. Por esos errores que tengo. Pero, ¿qué factor de seguridad le pondré a los trabajos que hizo Toño? Don Toño. ¿Ustedes le pondrían 2? ¿Un factor de seguridad 2? Un 4 o 5. Un 4 o un 5, porque tienen más incertidumbre. Sí, de hecho, en el momento que nosotros tenemos una serie de actividades involucradas en nuestro proceso, tenemos incertidumbre de que esas actividades se lleven correctamente. ¿Han estado en un laboratorio de mecánica de suelos? ¿Han tenido la oportunidad de estar en un laboratorio de mecánica de suelos el día lunes? Déjenme platicarles. Un laboratorio de mecánica de suelos el día lunes implica que se empiezan las labores muy tarde, primero. Y segundo, todos están hablando de los resultados del fútbol. Créanmelo. Que si la América metió goles, que si fuera falta, que si no, que si esto, que si aquello, que si más allá. ¿Ustedes creen que le pongan la atención correcta a los ensayos? No, para nada. Para nada. Vamos, yo cuando tuve la oportunidad de estudiar la maestría, estábamos haciendo los ensayos triaxiales y teníamos que labrar las probetas, colocarlas en las cámaras triaxiales. Bueno, uno de los compañeros, cuando estaba colocando la probeta, tuvo la intención de decirle al otro, oye, no se te olvide ir por las tortas porque nos vamos a quedar muy tarde. En ese momento que mueve la cabeza para indicarle que tiene que ir por las tortas, ¿qué creen que le sucede a la probeta? Se le resbala de las manos. A punto estuvo de caer cuando el profesor, el doctor Obando, del Instituto de Ingeniería, alcanza a meter la mano y toma la probeta en el aire. Fíjense, y estábamos a nivel de maestría. Estoy platicando cuando estábamos haciendo laboratorio de suelos a nivel de maestría. Dicho de otra manera, ¿qué factor? ¿Están de acuerdo con que el factor de seguridad no sea 1? El reglamento dice, ante todo eso que puede platicar el ingeniero regional y todos los laboratoristas y todos los especialistas, le vamos a poner 2.5. Ojo, pero si tienen más incertidumbre, hagan un factor de seguridad un poquito más grande.
¿Sale? Es por eso ese factor de seguridad, el que se pone aquí. Por la incertidumbre. Es una medida de la incertidumbre que tenemos de los parámetros. ¿Sale? Bueno, algunas cosas les exageré, pero para que quedara todo claro, ¿no? Que quedara todo entendible de la magnitud que debemos de utilizar en el factor de seguridad, el valor que tenemos que utilizar en el factor de seguridad. Bueno, nos dicen que el factor de seguridad tiene que ser mayor a 2.5, pero aquí en el reglamento no lo vemos como factor de seguridad, pero sí lo vemos como factor de carga y factor de reducción. ¿Sí? Entonces, si lo pasamos acá, el factor de reducción que nos define el reglamento, en algunos casos es 0.35. Y si lo pasamos acá, entonces el factor de carga es 1.4. ¿Cuánto nos da 0.35? Entre 0.4. Entre 1.4. $0.25. El inverso de 0.25 es 4. ¿Cierto? O sea, de la resistencia que tenemos aquí, la estamos reduciendo el 0.25. O realmente lo que estamos haciendo es meter un factor de 4, un factor de seguridad de 4. ¿Sale? No lo trabaja con factor de seguridad, pero sí está involucrado dentro de los cálculos de ese factor, ese término. ¿Sí? ¿Y qué nos mide el factor de seguridad? La incertidumbre que tenemos respecto a la determinación de ciertos parámetros. De la determinación de ciertos parámetros. Profe, una pregunta. ¿El trabajar con factores de seguridad tan grande no puede afectar, por ejemplo, en el diseño de una cimentación compensada al que se genere el factor de expansión del suelo que nos había comentado? Sí, tenemos esa condicionante, ¿no? Pero en algunos casos, no hacemos la compensación total. No podemos hacer la compensación total porque tenemos la incertidumbre de los materiales. Ese sí es un hecho. Y en algunos casos, para hacer la compensación total respecto a estas incertidumbres, en algunas zonas del cajón se le puede colocar un lastre que puede modificarse, ¿no? Colocar material o quitar material para lograr la compensación total. Tenemos esa versatilidad de pronto, o trataremos de tener esa versatilidad, de tener un espacio en los cajones para colocar lastres, en el caso de que se requiera, o quitarlo, para lograr la compensación total. ¿Sale? Pero en un suelo de la arcilla de la Ciudad de México, como la Ciudad de México, que tiene hundimientos regionales, no locales, Los locales es lo que nos va a generar la estructura, pero los regionales son los que se generan por la extracción del agua. Les comentaba que en el siglo pasado, el asentamiento que tuvo la Ciudad de México fue de 10 metros. Tantito más, tantito menos, ¿no? Y desde luego, en algunas zonas fue mucho menor que en algunas otras. ¿Eso de qué depende? De la profundidad de los estratos, o del espesor de los estratos. Pero en promedio podemos decir que fueron 10 metros lo que hubo de asentamiento en la Ciudad de México todo el siglo pasado. Evidencia de ello, pues, es el Ángel de la Independencia. Originalmente, el Ángel estaba a nivel de terreno. En este caso, el Ángel de la Independencia es una estructura piloteada. Tiene pilotes de madera con una cierta profundidad. Y entonces eso hace que la cimentación sea rígida, no sea compatible con la deformación del terreno. Y si el terreno sobre un asentamiento, pues la estructura parece que está emergiendo. Y no, se está quedando arriba, se está quedando en su posición original.
Lo que está cambiando de posición es el suelo. Tan es así que ya le tuvieron que colocar más escalones, ¿no? Para poder darle una forma ahí a ese montículo que se tenía, ¿no? La verdad es que no fue así, ¿no? La verdad es que colocaron los escalones para que cuando gane México podamos ir ahí a gritar México, ¿no? Tener más espacio. No es cierto eso. Pues, lo primero es lo correcto, ¿no? Que estuvo asentamientos y arreglaron la zona colocándole escalones. Eso es la realidad. La mera verdad es eso. Y así como eso, tenemos otras estructuras. Muchas de esas estructuras han seguido el asentamiento, o más bien, tenemos otras estructuras que tienen esa misma problemática. Pero hay otras tantas que siguen el asentamiento que tiene el terreno. ¿Sí? Y hay otras que a pesar de que hay hundimientos regionales, los hundimientos de la estructura, los locales son ceros. O sea, por más que tratemos de hacer una cementación totalmente compensada, es completamente difícil. Si logramos tener un recinto para colocar y quitar lastre, podemos lograrlo, ¿no? Pero hay otro factor importante, que es el mantenimiento. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, en una estructura como esta, que está desplantada en un cajón? Este cajón tiene 3 niveles, hacia allá abajo y otros tantos hacia acá arriba, ¿no? Algo así la estructuración. Pero aquí está el agua. Este de abajo más pequeñito, déjenme arreglar. Este de abajo más pequeñito. Más pequeñito. Así. Pero lo tengo que cambiar en verde para que se acorde. Y entonces los dos de arriba sirven para estacionamientos, ¿no? Sin problema. Pero el de abajo no. ¿Qué creen que sucede aquí? El concreto no es un material permeable. Perdón, impermeable. El concreto no es un material impermeable. Es decir, permite el paso del agua. Muy lentamente, pero lo permite. El agua puede infiltrarse a través de ese material. Entonces, muchas de las ocasiones, esta agua ingresa hacia el interior. ¿Sí? Bueno, para sacarla, colocamos una bomba y la sacamos. Y la bomba está constantemente funcionando para evitar que el agua aquí se acumule, porque es el estacionamiento. Bueno, déjenme colocarlo bien, ¿no? Que aquí está más bien la bomba está más abajo, porque tiene que haber un cárcamo de bombeo y toda la cosa para poder darle el nivel y poder sacar el agua. Entonces hay un cárcamo de bombeo en donde todo el agua reconoce y aquí está la bomba y de ahí se saca, ¿no? Ok, vemos esta parte, pero ¿qué pasa con esta otra? Pues a lo mejor si echamos a andar la bomba, también esta agua sale. Resulta que muchos de los edificios que tienen cajón de cimentación tienen ese sistema de bombeo. ¿Pero qué implica tener un sistema de bombeo? Que hay que colocarlo en la energía eléctrica, consume energía,
hay que pagar la luz eléctrica, la luz consumida, es un gasto mensual que hay que estar pagando. Y de pronto los edificios, como todas las propiedades, pueden cambiar de dueño. ¿No? El siguiente dueño a lo mejor dice, no, pues yo ya no quiero, esto ya no lo voy a utilizar de estacionamiento, no tengo tantos coches, ¿no? Y lo sella, o más bien clausura esta parte. ¿Qué va a pasar con el agua? El nuevo dueño se va a dar cuenta que hay agua aquí. Si ya está sellado y el nivel del piso corresponde al del terreno, creen que, perdón, el del agua, ¿creen que se va a dar cuenta que esto está inundado? Y eso porque deshabilitó el sistema de bombeo. Ese sistema de bombeo que mes tras mes implicaba un gasto. Por ahorrarse unos dineros, apagó el sistema de bombeo, se llena esta parte, finalmente ese material o eso que el hecho de que se inunde aquí implica una carga mayor asociada a quién, pues al agua. Entonces, por mucho que nosotros agarramos en el diseño, si no aseguramos que durante la vida útil de la estructura, el mantenimiento, en este caso, funcione, pues nuestra cimentación va a causar conflictos para la superestructura. ¿Vale? Entonces, les decía, algunos de estos espacios, este que está aquí abajo, pudiéramos utilizarlo de pronto como lastre. Colocamos un material con el que logramos la compensación con los parámetros que se tienen y vemos cómo se va comportando el edificio. Si vemos que tiene mayores asentamientos que los que debería tener, pues empezamos a quitar lastre para hacer la compensación. O sea, es un volumen de material, un peso de material que es fácil de remover o de incrementar en el caso necesario. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Me surgió una última pregunta, profe. ¿Por qué no ocupan cemento impermeable de Cemex en las cimentaciones para evitar el que se transmine el agua? Ah, no, yo les platiqué la condición más crítica. Nosotros cuando diseñamos tenemos que hacer las especificaciones tales que impliquen que el material que coloquen ahí sea estanco, que no permite el paso del agua. Y entonces tenemos que hacer todo lo necesario. Si nuestro diseño fue así, que eso fuera estanco, tenemos que hacer todo lo necesario para colocar materiales que impidan la penetración del agua. Hacer la impermeabilización necesaria para evitar que pase el agua. ¿De acuerdo? Y podemos meter desde estos materiales que comentas, el mismo concreto, o ya construir del concreto, hacer impermeabilizaciones de adentro hacia afuera. Hay un artículo de los que van a leer, un artículo que se llama así, impermeabilización de adentro hacia afuera. Y es sumamente importante la impermeabilización, que hay que cuidarla. ¿Sí? Entonces, no nada más es el diseño, no nada más la construcción, sino también el mantenimiento. Para que la cimentación cumpla con su objetivo. Claro que esos problemas los tenemos principalmente en cajones de cimentación. Los pilotes van a tener otros problemas asociados. Las zapatas corridas, zapatas aisladas, losas, van a tener otros problemas asociados. Pero vamos, cada una de ellas tiene que tratarse diferente, porque son problemas diferentes. En las zapatas aisladas no se nos presenta la falla de fondo. En los cajones de cimentación, sí, y es una cimentación intermedia. En los pilotes, ¿cuál falla de fondo? Y son más profundos. Pero es el proceso constructivo el que lleva esos problemas. ¿Sale? Bien. Profesor, Dime. disculpe, y el,
¿Los pilotes no pueden estar bajo efectos de carbonatación por el agua? ¿No se puede afectar como la varilla y todo eso? Sí, 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 desde luego, vamos a tener problemas de corrosión, problemas de integridad del material. Pero el problema se tiene cuando hay un cambio en la saturación y hay entonces momentos en que está seco y momentos en que está húmedo. Si el material permanece bajo agua, su deterioro es muy, muy lento. Pero si ese material que está bajo agua de repente el nivel de aguas baja y luego sube y luego baja y luego sube, esos cambios de saturación sí pueden generar un deterioro rápido del elemento. Podemos encontrar, hablando de los pilotes del Ángel de la Independencia, si vamos y le rascamos y vemos los pilotes, ¿cómo creen que los vamos a encontrar? ¿Todos podridos? No, la zona No. podrida, la zona podrida mejor es esa en donde tenemos la fluctuación del nivel del agua. ¿Sí? Ahí es donde tenemos el mayor problema. Sí existe carbonatación, sí existe la oxidación, sí existe la corrosión, la delaminación del acero de refuerzo. Es por eso que en las zapatas aisladas recomiendan tener un recubrimiento mínimo. Bueno, cuando hablamos de concreto, siempre hablamos de un recubrimiento mínimo. Particularmente cuando estamos hablando de cimentaciones, hay que ser más estrictos en esos recubrimientos para evitar precisamente que exista el deterioro de los materiales, ese efecto. ¿Sí? Pero hay condiciones que por más que queramos no podemos controlar. Llueve mucho, se inunda y subió el nivel. A los 3 meses, pues hay una sequía tal que el nivel baja nuevamente. Pues eso no lo podemos controlar. Ni Dios Padre lo puede controlar. ¿Sí? Son cosas que se nos salen de las manos. Pero hay que procurar darle la protección necesaria para que si en alguna eventualidad ocurran algunas cuestiones que no consideramos, pues el daño no sea mayor. ¿Sale? Sí, gracias. ¿Más preguntas? Bien, ya hicieron los cálculos correspondientes a los parámetros de resistencia, ya voy a ampliar la fecha de entrega para que sea el lunes, y el lunes, además de la lectura, les voy a dejar una serie de los primeros temas que vimos, los primeros temas teóricos, porque tenemos que platicar ya de un pequeño examen teórico, ¿sale? Pero primero la serie y después hablamos del examen. Entonces, si no tienen preguntas, pues nos vemos el lunes y continuamos ahora sí con el ejercicio, ¿no? Que se nos quedó en el tintero. Pero no quería dejar cortada la parte teórica. Nos vemos Sí, el de lunes. acuerdo. Cuídense, bonito fin de semana. Gracias, igualmente. Buenas noches Gracias, a profe. todos.